Hola amigos y amigas de Polimateando, mi nombre es Bruno No Segura y el día de hoy me encuentro muy alegre y realmente feliz de encontrarme con una persona que admiro mucho, que he tenido la fortuna de que sea mi maestro, una de las personas que más he esperado también para entrevistar, porque bueno, creo que esta va a ser una charla que seguro vamos a disfrutar. Se trata de nada más y nada menos que José Edelstein, físico argentino, coautor de varios libros, entre ellos Einstein para perplejos y Antimateria, magia y poesía, al lado de Andrés Gomberov, y también de Cuerdas y supercuerdas al lado de Gastón Guiribet. Bueno, además, un profesor e investigador de la Universidad de Santiago de Compostela, ha hecho varios postdoctorados y estancias postdoctorales en distintas universidades a lo largo del mundo, que si me extiendo hablando de su carrera, posiblemente nos lleváramos buena parte de la entrevista. Así que bienvenido, José. Muchas gracias, Bruno. Muy contento de estar contigo. Bueno, creo que la alegría es mía. Y quisiera que nos platicaras un poco. Tú eres un físico teórico, pero platícanos un poco en qué estás especializado. Bueno, creo que has trabajado en distintos ámbitos en tu labor como investigador, así que platícanos un poco de cuáles son estos temas a los que te has dedicado. Sí, técnicamente se llama física teórica de altas energías. Es un nombre bastante críptico, la gente en general no entiende cuando uno dice eso, qué quiere decir altas energías. Y altas energías quiere decir en física, bueno, eso que sobre la palabra indica, pero que quiere decir también distancias pequeñas. Si tus oyentes se acuerdan de que en el mundo cuántico la luz es una onda que tiene una longitud, por lo tanto, cuando la longitud de onda es lo más pequeña posible, la energía de esa luz es lo más grande posible. Entonces, si uno quiere explorar el universo en escalas muy pequeñas, necesita hacerlo con luz muy pequeña, porque uno necesita ver las cosas con algo que tenga el mismo detalle de aquello que quiere ver, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de si uno quiere tocar el arpa con guantes de boxeo, no puede, necesita tener dedos finos para meter entre las cuerdas del arpa. Entonces, bueno, nos dedicamos a física teórica vinculada a las partículas elementales y luego, por razones un poco, bueno, también comprensibles, también tiene que ver con la física del principio del universo, porque el universo estuvo a muy altas temperaturas en sus inicios, y con la física de agujeros negros, por razones un poco menos claras en relación a las altas energías, pero tiene que ver con todas estas áreas de la física. Ok, un poco de la relatividad y también de la cuántica, pequeñas Sí, escalas. exactamente. ¿Es cierto? Y además es muy formal, o sea, por eso la parte linda de esto, para mí, muy linda diría, es que lidiamos con todas las teorías, entonces no hay ninguna teoría que me sea del todo ajena. Por supuesto que sé más de algunas cosas que de otras, pero de alguna manera tienes que saber un poquitito de todo porque siempre todo termina estando conectado de maneras muy sutiles. Bueno, hay una frase que me gusta mucho de Feynman que dice que nadie puede lograr entender por completo la física cuántica, y si alguien dice que la entiende es porque realmente no lo hace. Entonces, ¿de qué forma te has conciliado con estas locuras que nos plantea la cuántica y de qué manera también ese gusto que tienes por la física te ha ayudado a comprenderla en pequeña medida, como nos decía Feynman? Mira, lo primero que te digo es que como estudiante de física en la carrera, a mí me cambió la carrera, la materia de física cuántica. Específicamente hay una que se llama mecánica cuántica, que es donde realmente ves el formalismo. En todas las carreras suele haber una materia previa, que es como introductoria, en la cual uno resuelve la ecuación de Schrödinger sin saber muy bien por qué, y luego hay la materia en la cual se te explica el por qué. Y para mí fue un antes y un después, o sea, a mí me gustaba la carrera, pero pasé a amarla después de la cuántica, porque la cuántica es una teoría en la cual lo que dice Feynman es cierto si uno está muy obsesionado con entender en el sentido tradicional del término, que es visualizar, pero yo por algún motivo que tampoco te lo puedo explicar, porque simplemente a mí nunca me pasó eso. A mí siempre me pareció que muy razonable decir que un electrón es un estado de un espacio de Hilbert, ¿no? Algo que es muy abstracto, que en principio uno diría, pero ¿cómo? ¿Dónde está en el espacio? Y entonces, claro, yo desde muy joven me parecía muy natural preguntarte, bueno, ¿y por qué te preocupa tanto el espacio físico si hay otro espacio que es el de Hilbert? ¿Quién te dijo que el físico es más real que el de Hilbert, ¿no? No me produce ningún tipo de disconfort esa forma de pensar. Entonces, para mí fue muy natural cuando aprendí la forma de Dirac de construir la cuántica, que es muy matemática, muy abstracta, pero muy clara. Siempre sentí que entendía la cuántica porque me enfocaba en eso y no tanto en lo que uno sí se pierde cuando uno intenta entender el mundo cuántico con los patrones mentales del mundo clásico, es que no vas a entender nunca, porque el mundo cuántico le ocurren cosas tan extrañas como que, bueno, algo no esté en un sitio, de hecho con que ni siquiera tenga sentido la pregunta de si algo está en un sitio, si yo no voy a buscarlo.
En el mundo clásico yo puedo no ir a buscar arriba a una persona, pero si sé que está arriba, la persona o está arriba o no está arriba, quizás ya se marchó. Claro. Pero la respuesta es una sola de estas dos. En el mundo cuántico no tiene sentido la pregunta si yo no lo voy a buscar. Es algo muy raro si uno lo piensa en esos términos, pero creo que no son los buenos términos para pensarlo. Sí, y como dices, bueno, como mencionaste también a Dirac, que bueno, era un científico de los grandes del siglo XX, pero que él también tenía una perspectiva muy curiosa de la física. Él se basaba mucho en la parte de la belleza de la física, que a veces es un término que pocos asociamos a la ciencia, ¿cierto? ¿Y de qué manera has encontrado esta belleza y que también la retratas en tus libros? Bueno, obviamente Dirac es alguien que me produce fascinación. El libro Antimateria, Magia y Poesía no está enteramente dedicado a él, pero él es el personaje principal del libro. Está en varios de los ensayos que son parte del libro. Me llevo muy bien porque también con eso, porque de alguna manera, bueno, siempre fui una persona a la cual le interesó también el arte, la escritura, la literatura, la música, la pintura, no por supuesto que todo con el mismo nivel de competencia, ni mucho menos, pero sí con interés. Entonces siempre el sentido de la belleza y la verdad, o sea, intentar entender profundamente qué quiere decir verdad y belleza, claramente cuando sobre todo uno ve funcionar la cabeza de Dirac, y la de Einstein también, por supuesto, pero Dirac fue así como no se suele decir más papista que el Papa, Dirac fue más einsteiniano que Einstein, digamos. Yo creo que de hecho, escribiendo Einstein para Perplejos, descubrimos con Andrés una cosa que nunca había buscado, que es cómo veía Einstein a Dirac. Y siempre pensé ingenuamente que Einstein pensaría que Dirac era el hijo pródigo, o sea, no fue alumno suyo, pero que sería como alguien que admiraría a Dirac. Y sin embargo, es todo lo contrario. Los pocos comentarios de Einstein sobre Dirac son, como decía este muchacho, está loco. O sea, es una locura las cosas que hace porque justamente, bueno, Dirac iba más allá en su abstracción que Einstein. Einstein al final, cuando uno lo compara con Dirac, era un físico muy conservador, muy obviamente brillante, con el foco en lo teórico, sobre todo con los experimentos mentales, con lo de plantearse qué pasaría si yo hiciera tal o cual cosa, pero siempre conectando con, al final, una persona que trabajó en la oficina de patentes, que conocía mucho de termodinámica, de máquinas, le diseñó frigoríficos, cámaras de fotos, o sea, una persona que tenía como un interés en el mundo real, tangible, y que estaba muy sesgado por esto. En cambio, Dirac vivía completamente de espaldas al mundo real y tangible, digamos. Para él el mundo de las ideas era muy platónico, Dirac. Y la belleza de las ideas de Dirac es, creo que cualquiera que lee, en estos libros intentamos ser los traductores de esa belleza, ¿no? Entonces, si lo conseguimos o no, no lo sé, pero la idea de este libro, con Dirac concretamente, es que la gente pueda apreciar por qué es bello el pensamiento de Dirac. Y creo que es en el libro de Antimateria, Magia y Poesía que mencionan también una anécdota de Dirac que va en un barco acompañado, me parece que es con Heisenberg, sí, y que Heisenberg está bailando en el barco con las personas que estaban ahí disfrutando, mientras que Dirac estaba, creo que, viendo hacia la ventana, ¿cierto? Estaba sentado en la mesa, sí, sí. Entonces, creo que también esto se ve reflejado en su personalidad. Bueno, la historia termina, es muy divertida, porque Heisenberg vuelve a la mesa y Dirac lo mira y le pregunta, o sea, cualquier persona comprendería por qué alguien va a bailar en un barco, en un viaje largo. Dirac, en cambio, le pregunta, ¿y por qué estabas bailando con esas señoritas? Y Heisenberg le dice, bueno, porque eran simpáticas. Y Dirac se queda un rato en silencio y le dice, ¿y cómo sabías que eran simpáticas? Y Dirac era así, si uno lo piensa racionalmente, claro, uno tendría que explicarle a Dirac que uno puede darse cuenta de que una persona es simpática por la actitud corporal, qué sé yo, por el gesto. Pero Dirac era una persona que solo se ceñía las palabras. Entonces, para saber si alguien es simpático, tengo que ir a preguntarle, Bruno, ¿tú eres simpático? Y tu respuesta va a ser la información que me permita saber si eres simpático o no. Y no podía comprender cómo Heisenberg tenía la habilidad de darse cuenta que esas chicas eran simpáticas. Bueno, creo que es una anécdota que refleja mucho su personalidad, pero hablabas también de que de alguna forma Dirac también tenía un poco de conocimiento de algunas otras disciplinas. Entonces, ¿en qué medida crees que eso haya sido algo importante en el desarrollo no únicamente de este personaje, sino en general de la ciencia, de que el conocer también de arte o de humanidades pueda ayudarles a desarrollarlas mejor? Sí, no sé si Dirac es el mejor ejemplo de tener conocimiento. Yo creo que Dirac, más bien yo lo pondría como ejemplo a alguien muy, muy centrado en sus cosas. Obviamente una inteligencia excepcional, privilegiada y muy, muy profunda. Pero sí que en la física es muy común, pero ya hablando de físicos normales, digamos, no en la categoría de los genios, es muy común que a los físicos les interesen otras cosas.
En mi facultad, por ejemplo, yo creo que la mitad de los estudiantes mínimo tocan algún instrumento musical con solvencia, además, no es que tocan más o menos, no. Cuando tenemos un concierto anual y en los últimos años no se puede aceptar a todo el mundo porque no hay tiempo para que todo el mundo toque, entonces hay una especie de preselección, lo cual es increíble y el nivel es muy muy alto. Luego entre los estudiantes, cuando rascas un poco te das cuenta que alguno es poeta, otros, o sea, todos tienen algún tipo de interés en algo más. Y a mí no me sorprende porque me parece que la física es justamente una disciplina que está impulsada, de cuyo combustible es la curiosidad y el interés por el mundo natural. Entonces me sorprende más, te diría, que se compartimente ese interés y que mi interés está aquí y no sale de estas paredes, que lo contrario. Es cierto que personajes como Dirac o físicos de muy alto nivel es una disciplina muy exigente, entonces puede ser que sí, que la formación te presione y te obligue a no apartarte de estas fronteras porque si no pierdes tiempo y eres menos competitivo. Eso existe, por supuesto, también. Pero bueno, yo creo que no es muy... O sea, la mayoría de la gente que yo conozco, una de las cosas que he disfrutado de ser físico ha sido realmente la gente que he conocido en la carrera. ¿No? Gente muy, muy inteligente, muy interesante y siempre con algo distinto que te enriquece. Y bueno, ahorita que mencionas esta parte también de la música, Einstein, como mencionas en tu libro, él también era violinista, ¿no? Una vez también dio un concierto, me parece que en Japón, en una ciudad que iba a ser, que era la destinada a recibir la bomba atómica en lugar de Nagasaki, pero unas nubes no lo permitieron, ¿cierto? Entonces, sí, Kokura. Kokura, cierto, y le dedicas, bueno, de hecho, un capítulo de tu libro, Einstein para Perplejos, se titula Nubes en el cielo de Kokura. Pero también mencionabas algo que me parecía interesante, que son las relaciones que se establecen en este trabajo que has realizado como físico, en el que has llegado a conocer a personas como Stephen Hawking. Nos platicabas ayer en una charla un poco de tu relación con él. ¿Nos podrías hablar brevemente un poco sobre la experiencia que viviste al lado de este gran científico? Bueno, tuve por una parte, Hawking es un colega, o sea, alguien que trabaja en la misma disciplina, por lo tanto no era raro cruzarse con él en una conferencia. O sea, eso sí que ocurrió varias veces antes de realmente conocerlo un poco mejor. Claro que al mismo tiempo, como Hawking estaba tan rodeado de esta aura, ¿no? de personaje casi legendario, uno no se atrevía a acercarse a él y a molestarlo, ¿no? Era como, nada te lo impedía, estaba ahí, ¿no? Y él además, de hecho, si te acercaba y le decías algo, te escuchaba, pero bueno, uno mismo se cortaba con eso. ¿Qué pasa? En el 2008 surge un premio de divulgación en Santiago de Compostela, con la persona que lo organizaba, es un físico muy amigo mío, que me comenta que la idea es ir al más alto nivel, tratar de que los premiados sean directamente, realmente un premio de referencia a nivel mundial. Entonces, bueno, el nombre, yo con Hawking, un par de meses antes había estado en una conferencia muy pequeñita en Chile, en la cual tuve la oportunidad, sí, de tener un poco más de interacción con él y con su entorno. Entonces él tenía en la cabeza otro candidato, porque le parecía que Hawking era imposible, y yo le dije, bueno, ¿y por qué no Hawking? Entonces, bueno, la historia, para hacerla corta, finalmente fue Hawking. Vino Hawking a Santiago y estuvo una semana en Santiago de Compostela, que es una ciudad muy pequeña, en la cual yo estuve a cargo básicamente de casi todos los detalles prácticos de su visita. Entonces, claro, después de esa semana fue un vendaval, digamos, el afectivo también con él. Para mí fue un descubrimiento, porque ya no era la persona, siempre seguía siendo el personaje, porque delante de Hawking no puedes evitar ver al personaje, pero bueno, claro, cuando tú estás todos los días con él, pues empiezas a ver un poco el ser humano que está detrás, claro, y las dificultades que él tenía, que eran enormes, la generosidad increíble que yo vi, que de hecho me sorprendió muchísimo su generosidad a la hora de atender a casi cualquier cosa que se le pidiera, teniendo una excusa perfecta para decir que no puede, ¿no? Porque con el tema de su salud era muy fácil decir él no puede y punto. En el hotel en el que se quedó, mira, una cosa que no he contado mucho, pero se le preparó el baño, porque el baño tenía que ser, él tenía que ir al baño con 2 asistentes, entonces lo tenían que agarrar como de las axilas, por lo tanto necesitaban acceder al baño que no estuviera encerrado, ¿no? Entonces, claro, en el hotel eso fallaba. En el único hotel en el cual estaba todo lo demás bien, fallaba eso. Y vino el director del hotel y dijo, yo hago el baño de vuelta. Y se hizo el baño de vuelta. ¿Qué pasa? Cuando obviamente los físicos somos gente que no estamos muy acostumbrados a ese tipo de privilegios, ni siquiera te diría que él, entonces casi le pedíamos disculpas al director del hotel por las molestias y le decíamos, a ver, yo en mis hoteles he tenido a los Rolling Stones, a Barbara Streisand, a estos artistas internacionales, y te puedo asegurar que cualquiera, el menos conocido
de los artistas, pide cosas solamente por ser estrambótico, o sea, no se sabe muy bien por qué. Pide cosas que realmente sí darían vergüenza. Que les dejen en Manevis y que se paren los cafés, ¿no? No, mira, pongo un ejemplo, ya que estamos en México. O sea, Luis Miguel, cuando estuvo allí, pidió que en su habitación todos los días hubiera, no sé, 500 velitas cuando él llegaba a la habitación. Y entonces cuando él salía para lo que fuera, había que ir a la habitación, sacar las 500 velitas que ya estaban medio gastadas para poner 500 nuevas. Digo 500 por decir, pero cosas que, bueno, también, ¿quién le va a decir que no a Luis Miguel, ¿no? Entonces, Hawking no pidió nada. Nada que no fuera estrictamente necesario por sus necesidades de atención. Bueno, fue una experiencia tremenda, a la cual quedó un vínculo, y luego yo lo visité en Cambridge, fui a su casa un día a cenar, otro día fui a tomar el té. Él, la verdad que lo que más me impactó casi que eso fue que viniera un día que yo fui a un seminario a Cambridge, que viniera el seminario. Además yo di más de uno y justo ese, la verdad que me hubiera gustado que sea otro el que le escuchaba, porque en ese me parece que no era tan interesante lo que tenía para contar como sí, un poquito después, que fui a contar algo mucho más lindo. Y me sentía casi que lo estaba haciendo por compromiso y me daba un poco de vergüenza. Pero bueno, es una persona legendaria, a la que recuerdo con enorme cariño y a la que admiro muchísimo. Y bueno, otro de los personajes que también has conocido es uno que, si no es el mejor, que está dentro de los mejores del planeta, que es Juan Martín Maldacena, sí, que de los vivos, obviamente, y que bueno, quisiera que también nos platicaras un poco sobre que bueno, muchos conocen tal vez un término de lo que él dijo, la conjetura Maldacena, pero que nos explicaras un poco de a qué se refieren con esto para nuestro público y que también nos platiques un poco de tu experiencia con él. Bueno, con él simplemente se dio la casualidad de que fue mi compañero de carrera. Así que yo estudié física en un instituto muy bueno del sur de Argentina, del cual entran 15 personas con becados de todo el país y de América Latina en principio. O sea, puede haber o no estudiantes latinoamericanos. Entonces, claro, somos 15 nada más. Entonces, hacer toda la carrera entre 15, pues terminás conociéndote muchísimo. El nivel era muy alto porque era toda gente que entraba con becas. Entonces, la verdad que para mí fue una experiencia fabulosa. Digamos, de todos mis compañeros aprendía cosas, porque además la inteligencia tiene esto que es muy bonito, que es que no hay dos inteligencias iguales. Yo creo que Juan Martín es claramente el más excepcional de todos los que estábamos allí, pero eso no quiere decir que siempre la forma de ver los problemas fuera la mejor, por ejemplo. Había otros compañeros a veces, alguna vez me habrá tocado a mí, tener algún insight, alguna idea, alguna forma de ver el problema que fuera en ese momento la mejor o la más útil. Pero bueno, estar al lado suyo, obviamente al final siempre él tenía razón en todo y sus exámenes eran básicamente todos 10 y sin mayor discusión. Fue muy interesante estar al lado suyo para mí por muchas cosas en mi vida actual, además de la amistad con él, digamos, es el hecho de ponerte un poco en perspectiva. Digamos, la disciplina de la física teórica es como si fuera la disciplina más elitista, de mayor, en la que se vive como con la sensación de que, bueno, no hay nada más difícil que esto, ¿no? Todo lo demás es, de hecho, a tal punto que Richard Feynman, a quien nombraste antes, abandonó un año se dedicó a la biología, y lo mismo pasó con Gamow, otro enorme físico de principio del siglo XX, que dijeron, bueno, vamos a ver, estos biólogos que son tontos o qué, o sea, si alguien listo como yo se pasa a la biología, en un año resuelve todo. Ni Gamow ni Feynman resolvieron nada, y su nombre no quedó en los libros de biología, y fue una pena que perdieran ese tiempo haciendo algo que, bueno, fue instructivo ver que las complejidades de otras áreas, bueno, son distintas. Digo, pero estar con una persona como él, que obviamente es excepcional, lo hace tener una visión de uno mismo. En mi campo hay mucha gente que tiene un nivel, que puede ser como el mío, digamos, un nivel bueno, pero que no está en esa categoría de los elegidos, pero que tiene una autopercepción como si estuviera en esa categoría. Entonces a mí me ha desarrollado un gran cinismo frente a este tipo de colegas que vienen esperando ser tratados como si fueran dignidades del cosmos, cuando realmente uno se da cuenta que no. En fin, yo conozco uno que es así, que es una dignidad del cosmos y que no reclama nada. O sea, cuando una persona de verdad es de los buenos, no reclama nada, le da igual. Si tú lo invitas a Maldacena un día a charlar, que seguro que vas a poder hacerlo algún día, no te va a pedir ni que le digas que es doctor, nada, no, le da igual, absolutamente. No tiene ningún interés en que estés remarcando su importancia. Es una persona muy sencilla. Yo creo que tú estuviste una vez que él nos habló, la vez que él estuvo en Uno y el Universo. Lamentablemente no puedo asistir. Es una persona muy, muy sencilla. Luego, como físico, claro, él hizo algo que es
abstracto y difícil de explicar, sobre todo porque no lo hizo en el campo de la física, de las teorías. Él mostró, hay un gran problema en la física, que creo que todo el mundo más o menos está de acuerdo, que es el gran problema, que es poner de acuerdo la mecánica cuántica con la relatividad general. Es un problema que lleva 80 años, que han pasado grandes físicos y no lo han resuelto, entonces todo el mundo tiene claro que es un problema difícil. Maldacena lo mostró para un caso muy concreto de espacio-tiempo, que se llama espacio-tiempo de Anti de Sitter, que es un espacio-tiempo que tiene energía oscura negativa, justo lo contrario del real, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En ese espacio-tiempo se dan las condiciones para que realmente uno pueda definir con mucha precisión qué es la frontera, dónde está la frontera del espacio-tiempo. Entonces, como en los hologramas, de hecho se lo llama principio holográfico, lo que hizo Maldacena, o correspondencia holográfica, porque lo que muestra es que la gravedad cuántica en el interior se explica fácilmente, pero no mirando el interior, sino mirando la frontera, la proyección sobre la frontera del espacio, donde pasan cosas que vía un diccionario que él y otra gente contribuyó a crear, te permiten traducir. ¿Qué miro en la frontera yo para saber, no sé, cómo se evapora un agujero negro en el interior? Entonces lo que hay que mirar son otras cosas, que no se parecen en nada, pero que él argumenta y uno puede comprobar en algunos casos que efectivamente cuando miras en la frontera un problema que no parece tener nada que ver con el problema del interior del espacio-tiempo, sí que estás calculando lo que dice, lo que él propone. Es una conjetura, el nombre no es casual, es porque no está demostrado, no es un teorema, no puede ser falso. Okay. La idea original de Maldacena yo creo que poca gente cree que puede ser falsa porque está constatada parcialmente en muchísimas situaciones. Los físicos, claro, somos, digamos, la única forma de declarar algo verdadero es que se constate en todas las situaciones. Claro. Sí. No nos llega con que sean muchas. Entonces, sin embargo, creo que cualquier persona, si le explicara yo en qué situaciones está constatado, cualquier persona con mucho menos que eso lo daría por bueno. Y los físicos lo damos por bueno, y de hecho usamos la conjetura de Maldacena para hacer predicciones. Entonces, y han funcionado. Y a ver, siempre está la duda de que las predicciones de Maldacena son para un universo que no es este. Entonces, por ejemplo, algunas han funcionado de manera que hasta sorprendente. Por ejemplo, en el año 2000 se empezó a hacer un experimento en Estados Unidos, que ahora se hace también en el CERN, que es hacer chocar iones pesados, plomo, por ejemplo, a la que se le quitan los electrones, se deja el núcleo, que es es muy pequeñito, pero imagínense, comparado con una partícula, es una cosa enorme, y se hace chocar dos núcleos. Se deposita tanta energía en ese lugar que la temperatura sube tanto que los quarks se salen de los protones y de los neutrones. Los quarks se liberan, se forma lo que se llama el plasma de quarks y gluones. La expectativa que había era que ese plasma fuera gaseoso, o sea que los quarks y gluones se interactuaran poco entre ellos. Lo que se encontró fue algo raro que no parecía indicar ese resultado y los físicos de partículas no lograban entender muy bien, hasta que hubo un grupo de cuardistas que dijeron, ¿no será que lo que está pasando es que los quarks en realidad están, y los gluones, las partículas que están adentro de los nucleones, están interactuando muy fuertemente, lo contrario de lo que se esperaba? Justo la conjetura de Maldacena funciona en forma general cuando la teoría en la frontera, digamos, bueno, depende de si uno le interesa lo que ocurre en el espacio-tiempo o en la frontera. Si en la frontera la interacción es muy fuerte, en el interior es muy fácil el problema. Entonces esta gente lo que hizo fue, supongamos que lo que está pasando es que el plasma de quarks y gluones es muy fuertemente interactuante, y centrémonos en el interior de este espacio-tiempo imaginario en el cual lo que ocurre es más sencillo. Lo que ocurre termina siendo algo vinculado con la física de agujeros negros. Estas personas calcularon una propiedad que se llama la viscosidad de cizalladura. Es la viscosidad cuando un fluido fluye entre dos capas continuas del fluido, y que para este plasma parecía ser muy pequeña. Y era muy raro porque era más pequeña que cualquier viscosidad conocida. Entonces esta gente, todos los cálculos que se hacían desde física de partículas daban números enormes, y lo que se medía era muy pequeño. Esta gente demostró que usando física de agujeros negros era capaz de calcular la viscosidad, más estrictamente la viscosidad dividida la entropía, y les daba 1 sobre 4pi, que si más o menos saca las calculadoras es 0,08, que era lo que se medía. Entonces fue una enorme sorpresa, produjo un gran impacto. En esa época yo trabajé un poquito en eso, y nos invitaban a los físicos de mi campo a conferencias de cromodinámica cuántica, de quarks, porque querían saber cómo podíamos calcular nosotros algo así de una manera tan rara. Entonces, bueno, ha habido éxitos de este tipo, también con superconductores, con algunos otros tipos de sistemas, pero bueno, son siempre, depende cómo presenten las cosas, y muy optimista, muy pesimista. O sea, al principio son muy optimistas porque es algo muy sorprendente que pase esto. Te podría haber el cálculo dado 1000, 1.000.000,
O sea, el número de números es infinito y te da un número que cuadra con lo que se mide. Y la argumentación detrás de por qué cuadra es razonable, entonces eso es muy seductor. Ahora, lo complicado es que como tú no lo estás viendo en el sistema real, sino en un sistema ideal, cuando los físicos de partículas, luego de sorprenderse, te dicen, bueno, ok, ahora queremos empezar a mirar más en detalle lo que está ocurriendo, tú tienes que decirle una noticia muy fea, que es decir, mira, más en detalle no puedo ir porque yo estoy suponiendo un agujero negro en 5 dimensiones, que hace tal y cual cosa, entonces realmente estoy haciendo una simplificación de lo que tú me estás contando, tan extrema, que agregar complicaciones acá no está tan claro como debo hacerlas. Pero bueno, la conjetura de Maldacena tiene este tipo de aplicaciones que son muy sorprendentes y muy interesantes. Y todo esto es dentro de la teoría de cuerdas, ¿cierto? Al menos la gran parte. La conjetura de Maldacena se dedujo de la teoría de cuerdas y encuentra su respaldo. Si yo tuviera que explicarte por qué uno va a esperar que ocurra la conjetura de Maldacena, la única explicación simple, entre comillas, en el libro Cuerdas y Supercuerdas que nombraste hay un capítulo dedicado a eso, es la teoría de cuerdas. Bien. ¿Qué pasa? Una vez que haces la deducción, a partir de la teoría de cuerdas, realmente en el último paso, Maldacena toma un límite de la teoría de cuerdas en el cual las cuerdas desaparecen. Entonces, eso genera la duda de si la teoría de cuerdas fue realmente fundamental para lo que hiciste o solamente fue un camino para llegar, pero luego puedes prescindir de la teoría de cuerdas. Y ahí hay mucha discusión, porque en realidad lo cierto es que cuando no está la teoría de cuerdas en el medio, pierdes la capacidad de cálculo y la capacidad de saber exactamente qué estás haciendo. Entonces, tú tienes, no sé, a esta altura debe haber unos 20.000 papers sobre el tema. Si agarras la conjetura original de Maldacena, con teoría de cuerdas y con todo, el número de trabajos que se muestran de acuerdo con eso es 10.000. Entonces está muy apoyada por trabajos. Si te vas apartando y vas diciendo, bueno, prescindamos de las cuerdas. Ok, prescindamos de la supersimetría. Tú puedes prescindir de lo que tú quieras y a medida que vas prescindiendo de cosas, es menos creíble que vaya a funcionar lo que estás haciendo. Pero hay papers que muestran resultados parciales. Pero digamos que el nivel de confianza en que esté bien eso va decayendo. Entonces, como la comunidad de física es una comunidad al fin y al cabo, hay toda clase de actitudes ante esto y además muchas son... No necesariamente hay una única que es interesante. O sea, la gente que intenta tratar de decir, mira, yo me quedo con los elementos mínimos. O sea, al final lo que Maldacena me dice es que hay una relación holográfica entre una teoría cuántica de la gravedad y una teoría en la frontera. Y punto. Por lo tanto, yo voy a empezar a usar esa idea y las concreciones que tiene esa idea en el diccionario de Maldacena libremente, sin pedirle permiso a los cuerdistas. Yo mismo he hecho eso, así que no puedo abjurar de lo que he hecho. Bueno, querido público, si se dan cuenta, bueno, José tiene una capacidad excelente para podernos compartir un poco de las ideas de la física y creo que eso es también otra parte tuya, esta parte como comunicador de la ciencia, esta parte en la que tú también divulgas en parte la ciencia y no únicamente en algunos cursos, como también nos has dado algún curso de cuerdas en alguna ocasión, sino que también tienes este otro proyecto que es Amautas. Así que platícanos un poco de esta labor que haces con la divulgación de la ciencia, pero también qué es lo que te motiva a hacerlo. Bueno, hay motivaciones de todo tipo, digamos. Las más lindas de decir son por el bien de la humanidad, pues es bueno que mejorar la cultura científica de la población, pero sería un poco cínico si mencionara esa como muy importante, porque por supuesto si para mí fuera algo que no me gusta, no sé si se haría el sacrificio por el bien de la humanidad de estar haciendo algo que no me gusta permanentemente. Entonces, me gusta mucho. Y he encontrado además algo que me parece que puedo decir porque me doy cuenta que no me sale mal, o sea, que lo hago y que de hecho hasta tengo la sospecha de que quizás si tuviera que ponderar, que soy mejor comunicando que investigando, o bueno, puedo tener la duda al respecto. Entonces, bueno, es una dimensión de mi vida que he empezado a explorar cada vez más. Ahora mismo estoy muy abocado a eso, estoy haciendo muchísimas cosas, desde escritura de libros hasta la plataforma Amautas, hasta espectáculos, tengo vínculo con artistas y espectáculos científico-musicales, científico-musicales teatrales, o sea, muchísimas iniciativas de ese tipo, de distinto tipo. Y lo hago porque me apasiona, me gusta, como seguramente te dijo Andrés, porque esto más bien lo copio de él. Digamos, cuando a uno le gusta, o sea, se lo escuché por primera vez decir a él, así que me siento un farsante repitiéndolo, pero
Cuando uno te gusta algo, lo quieres contar. Tú ves una película que te gustó y lo primero que haces es decir, oye, ¿vieron la película esta en la que pasa? Y no puedes evitar contarlo. Claro. Entonces acá pasa algo parecido. O sea, es algo tan lindo lo que tengo para contar que no puedo contenerme. Amauta surgió un poco como resultado de la pandemia, ¿no? El otro, digamos, somos 3 socios en Amauta, pero digamos, uno es el menos conocido públicamente porque es alguien dedicado al mundo de la empresa y que la persona imprescindible para que algo así pueda funcionar. Y luego el que conoce todo el mundo mucho más que a mí, Javier Santolaya. Con él entramos en contacto, nos conocíamos antes, pero con la pandemia yo colaboré en algunos videos de su canal de YouTube y luego entonces a partir de eso, como yo empecé también con mis cursos de Zoom, en algún momento charlando con él nos dimos cuenta, nos pareció coincidir en el hecho de que era importante, de alguna manera, si bien él tenía el canal de YouTube, que es súper exitoso, pero él mismo decía, en el canal de YouTube estoy condenado a ciertas normas que para poder mantenerte la bicicleta funcionando, tienes que someterte a ciertas consideraciones que quizás no son las que más me gustan, por una parte, y por otra parte el que busca en YouTube va a encontrar a Javier Santolaya, pero va a encontrar otras cosas, y no todo lo que hay en YouTube es bueno, ¿no? Entonces, ¿por qué no buscamos un espacio curado por nosotros, en el cual los cursos que están ahí son de gente que hemos visto, que sabemos que son gente que puede hablar de lo que está hablando, de modo tal que el que quiera ver el contenido científico con la garantía de que es algo que está supervisado, lo puede hacer. Y ahí se arrancó Amautas hace un par de años. Bueno, es una aventura muy grande, digamos, y muy compleja. Yo no tenía ninguna experiencia empresarial previa y bueno, obviamente para mí fue difícil de comprobar lo complicado que es sacar esto adelante, porque la gente que ve Amautas, amautas.com, lo pueden buscar, va a ver que todo el material audiovisual tiene un nivel de calidad que por supuesto demanda empleados, ¿no? Entonces hay empleados, y entonces en cuanto hay empleados empiezan las preocupaciones, porque si no te cierran las cuentas a fin de mes con los empleados, pues empiezas a perder dinero, ¿no? Entonces, bueno, Amauta fue muy complicada, yo diría que hemos llegado después de 2 años a un nivel de flotabilidad en el cual hoy hemos parado la gangrena y ya no estamos como no perdemos, o estamos ahí parejitos, ¿no? Pero hubo 1 año y medio de pérdidas significativas, ¿no? En los cuales, bueno, a ver, creo que tanto Javi como Yoko, el otro socio y yo, confiamos en que a largo plazo esto va a funcionar, porque creo que el contenido que hay en la plataforma, el que la quiera ver, es un contenido bueno, muy bueno o excelente, o sea, arranca de bueno para arriba, es en castellano, buscamos ser muy diversos en los acentos, hay gente de todos los países, por supuesto intentamos ser cuidadosos con el tema de la perspectiva de género, entonces hay mucho respeto por el contenido, ¿no? y que creo que la gente que lo ve lo aprecia, y creo que no solo está bueno ser de Amautas por el contenido y por disfrutarlo, sino me parece que está bueno serlo por apoyar un proyecto que creo que vale la pena, ¿no? Hoy estuvimos aquí hablando de Einstein y sus pensamientos de paz, y en la conversación surgió un poco ese tema, ¿no? de las personas que son capaces de pensar más allá del día a día y qué sé yo, de justificar sus vilezas, porque el mundo es así, ¿qué le voy a hacer? ¿No? Y tratar de pensar un poco más en grande. Creo que con Javi y con Yoko intentamos realmente hacer eso, pensar un poco más en grande en algo que esté después de que nosotros no estemos, ¿no? y que tenga valor. Claro, y bueno, ahí está la invitación para que también se inscriban a Amautas, que ahí encuentras cursos de primera, ¿no? Con científicos como Miguel Alcubierre, obviamente con José Edelstein, con Javier Santolaya, algunos otros, y bueno, algunos cursos que también son geniales, como los que están de Uno y el Universo, etc. Pero bueno, José, continuando con esta línea, vámonos un poco más hacia el origen. ¿Cómo inicias este proceso de la divulgación? Ya me has compartido un poco sobre el presente, sobre el por qué lo haces, pero ¿cómo inicia? ¿En qué momento decides, ahora quiero, todo esto que hago, esto que investigo, lo quiero compartir con alguien más? Obviamente ya mencionaste la emoción, pero ¿cómo fue ese proceso en el sentido el culpable lo tienes ahí debajo de mi nombre. Andrés Combero. El culpable es Andrés, porque si bien yo ya había dado alguna charla, pero muy esporádica, o sea, yo di alguna charla en el siglo pasado, incluso alguna, pero suelta, digamos, y evidentemente alguna vez me propuse darla, la di, fue muy bien, pero yo estaba en los postdocs, o sea, la carrera de científica es muy exigente. Entonces, toda la etapa de los postdoctorados, toda la etapa de la consolidación cuando uno empieza como profesor, pero junior, digamos, es una etapa en la cual es muy complicado poder apartar algo de energía. Yo también tenía hijos y tengo hijos y familias de la que ocuparme, entonces
realmente era impensable poder hacer algo así en ese momento. Tenía que luchar por tener un corpus de producción científica que me asegurara a mí mi empleo, ¿no? Claro. Ten en cuenta que, para ser muy concretos, yo tuve mi trabajo permanente y seguro poco antes de cumplir los 42 años. Fue en el año 2010. En el 2009, de hecho, no, en el 2008 Andrés empezó a sugerirme que escribiéramos algo juntos. Él hacía esta experiencia de a veces escribir con alguna persona en medios chilenos. Y yo le decía que bueno, que no tengo tiempo, básicamente. Varias veces se lo dije. Y yo creo, a posteriori, que yo sabía que si probaba esa fruta, el paraíso se iba a abrir, en el caso contrario a lo que le pasó a Adán y Eva. Entonces llegó un momento que fue justo cuando vino Hawking, tuvo que ver Hawking con esto, porque en una de las entrevistas posteriores a la visita de Hawking, para que yo contara, bueno, el día después, una periodista me empezó a preguntar, y cuando me empezó a preguntar, bueno, ¿qué hacemos los físicos teóricos? Se me ocurrió contarle la historia de Dirac y la antimateria, que es la que es central en este libro que tienes tú ahí. La antimateria. Y entonces le conté la historia, y yo, como ya estará viendo la gente, y soy un apasionado, yo no puedo contar con displicencia, con distancia. Entonces empiezo a contar así, y la periodista se quedó enganchadísima, grabando, y cuando terminó se dio cuenta que tenía 20 páginas de notas y 3 cassettes grabados, y tenía que escribir una columna de 500 caracteres, entonces le vi la cara de desesperación y le dije, bueno, no te preocupes, mándame las preguntas por correo y yo te respondo, tú me dices cuántos caracteres y yo te respondo eso. Pero cuando al poco tiempo Andrés me vuelve a escribir por el tema de que hagamos algo juntos, le dije, ok, tengo la historia, que es la de Dirac y la antimateria. Así surgió Antimateria, Magia y Poesía, el texto, no el libro, que fue el primero que escribimos. Que fue en columnas. Que fue una columna de una revista chilena. Y luego ocurrió algo un poco providencial, que es que el texto, justo apareció un concurso en España de divulgación científica, envié el texto que teníamos, ganamos. Oh. Bueno, que eso mismo dijo yo, Y parte del premio era que se te publicaba en el texto una revista especializada de divulgación científica que se llama Métoda, de la Universidad de Valencia, y tardó como un año en salir en la revista de Valencia, que salió una edición muy, muy cuidada, de hecho había una artista plástica que le pidieron que pintara lo que nuestro artículo le sugería, entonces, bueno, un artículo muy, muy lindo. Y al año siguiente a ese sale un premio en España, el premio principal de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, para artículos de divulgación, y era para artículos publicados en España el año anterior. Entonces yo de hecho les avisé y les dije, mira, este artículo fue publicado en Chile antes, pero en España el año anterior, ¿vale? Sí, lo presenté, ganamos otra vez. Entonces, y ese fue un premio bastante importante, porque era el premio de divulgación científica de España. De hecho, la ceremonia de premiación fue en un museo, fue algo tipo Oscars, o sea, fue bastante espectacular todo. Igual luego lo suspendieron porque tuvieron la idea de que los premiados dijeran unas palabras, y había científicos premiados también, y era un momento muy crítico del financiamiento de la ciencia española, y los científicos, como hoy vimos en la charla de Einstein, decimos lo que nos parecen las cosas. Entonces, bueno, cuando empezó la gente a decir lo que pensaba, y no agradecimientos como en los Oscars, que es agradezco a mi prima, sino decir ciertas cosas, bueno, creo que se arrepintieron de haber creado esto, y de hecho nunca más se hizo esto. Ahora, claro, con esa motivación inicial, volviendo a tu pregunta, ¿cómo no seguir escribiendo? Entonces, seguí escribiendo con Andrés mucho tiempo, tenemos muchísimos artículos juntos, y luego empecé a escribir también por solo. Y en la revista en la que escribíamos, el editor me contactó un día a mí por separado. Claro, él veía los artículos de Andrés solo y los de Andrés conmigo. Se parecen porque el estilo es parecido, por eso podemos escribir bien juntos, pero había diferencias. Y entonces él me dice que él era una persona muy experimentada, que se había formado en la escuela que tenía García Márquez en Cartagena de Indias. Entonces me dijo, mira, yo te veo mucha pasta para que hagas crónicas. La crónica es algo parecido a la entrevista, pero en la cual tú te vas con un personaje y te instalas 1 o 2 días a vivir con el personaje y acabas describiendo una especie de entrevista, pero entremezclada con reflexiones del personaje, pero un poco de narración, transmitiendo, ¿no? Claro, exactamente. Yo le dije, mira, yo no me veo así, o sea, me parece fantástico que tú me veas así, pero yo no me veo así. Bueno, me empezó a insistir hasta que en un momento surgió la posibilidad yo me había hecho amigo de la hija de Hawking, Lucy Hawking, entonces que es periodista y escritora, entonces dije, bueno, con ella me da un poco menos de vergüenza que, digamos, si lo hago todo mal, bueno, quedará un poco en el olvido y ya está. Entonces le dije, ¿qué te parece? Ok, probemos, lo podemos hacer con Lucy Hawking. Y la revista, que en ese momento estaba muy bien económicamente, me pagó todos los gastos, y además me pagó al fotógrafo Jaime Travesán, que es un monstruo, un peruano que es buenísimo,
para que viniera a acompañarme. Bueno, y salió todo fantástico. Fuimos un día a Cambridge, que fue uno de los 5 días soleados del año, nos tocó a nosotros. Con Lucy recorrimos todos los puntos neurálgicos de la vida de Hawking. Terminamos en el río Cam, que es un río de muy poca profundidad, en el cual se rema con un palo pegándole al fondo, y Lucy pidió ella remar, y hay una foto maravillosa de ella remando. Bueno, fue increíble todo. La entrevista fue muy buena lo que ella me contó, y realmente te digo, a posteriori, esto fue hace muchos años, sigue pareciéndome, creo que lo mejor que escribí. Luego intenté otros perfiles, ¿no? Incluyendo el de Hawking. Sigo pensando que ese es el que mejor me salió. Salió realmente muy lindo, entonces bueno, me convencí de que quizás podía hacer eso. Entonces luego lo hice con Hawking, lo hice con Peter Higgs. Bueno, eso también me empujó a conocer algunas personalidades. Peter Higgs es más difícil de conocer que Hawking, porque una persona muy, muy tímida, muy retraída, no tiene teléfono, no atiende nada, no quiere conocer, o sea, muy ermitaño, así que fue bastante difícil llegar. ¿Y lo lograste contactar? Y lo logré contactar, sí. Qué padre. Sí. Bueno, pues creo que nos compartes unos orígenes que son increíbles y que, bueno, además de la mano de otro buen escritor, divulgador y además científico que es Andrés, ¿no? A quien, bueno, también tuve la oportunidad de entrevistar gracias a ti. Entonces, bueno, también el tiempo sigue avanzando, entonces te había prometido que nada más media hora y creo que ya nos excedimos un poquito. No pasa nada. Pero bueno, muchísimas gracias por esta entrevista y por todo lo que nos compartes. Muchas gracias a ti, Bruno, y bueno, disfruten del contenido de Bruno, que la verdad está fantástico, no solo por esta entrevista, sino por muchas que vi y mucho de lo que tú haces. Muchas gracias, José. Y bueno, a ustedes también los invito a que lo sigan en Amautas, en su página, y que bueno, también de repente da cursos y que seguro por ahí podrán aprender un poco de todo lo que nos comparte con su conocimiento y bueno, también conseguir sus libros, que en este caso yo nada más tengo 2 de los 3, porque algunos son un poco difíciles de conseguir, pero bueno, seguro que los puedan encontrar. Los 3 son difíciles. Seguro que los pueden encontrar en algún momento, así que vale la pena hacer cazalibros, nada más para conseguir estos y disfrutar un poco de esa belleza poética y científica que converge en los libros de José Edelstein. Así que bueno, muchísimas gracias por Gracias a ti, Bruno. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos a lo largo de esta ya larga entrevista y bueno, síganos como @polimateando y estén pendientes de mayor contenido. Así que nos vemos hasta la próxima.